A lo largo de la historia, la humanidad ha adorado, temido y buscado artefactos con un poder más allá de nuestra comprensión. Objetos sagrados capaces de obrar milagros, reliquias perdidas que ocultan secretos oscuros y herramientas forjadas entre mitos y sangre. Hoy nos sumergiremos en el iceberg de los objetos legendarios y misteriosos. Brahma al habla y comenzamos. Nivel 1. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados y misteriosos del Antiguo Testamento. Según la Biblia, fue construida por orden directa de Dios y diseñada con instrucciones precisas. Estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro y contenía las tablas de los 10 mandamientos, además de otros elementos simbólicos del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. El arca representaba la presencia divina, no era solo un cofre religioso, sino un objeto al que se le atribuía un poder real. En los relatos bíblicos, acompañaba a los israelitas en batallas, derribaba murallas y causaba la muerte de quienes la tocaban sin autorización y solo ciertos sacerdotes podían acercarse a ella. Con el tiempo, el arca desapareció, algunas teorías dicen que fue destruida, otras que fue escondida para protegerla de invasiones, y algunas más afirman que aún existe, resguardada en un lugar secreto. La piedra filosofal es un concepto central de la alquimia europea medieval. Se creía que era una sustancia capaz de transformar metales comunes en oro, pero su significado iba mucho más allá de lo material. Para los alquimistas, representaba la perfección, la iluminación y la trascendencia del ser humano. Además de crear oro, se decía que la piedra podía otorgar vida prolongada o incluso inmortalidad mediante el llamado elixir de la vida, y esto la convirtió en uno de los objetos más buscados de la historia, aunque nunca se ha demostrado su existencia. Muchos historiadores coinciden en que la alquimia no era solo una práctica química primitiva, sino también una disciplina espiritual, pues la piedra filosofal simbolizaba el proceso interno del alquimista, purificar el alma, eliminar lo imperfecto y alcanzar un estado superior de conocimiento, por eso su búsqueda era tanto externa como interna. El Santo Grial es uno de los objetos más legendarios de la tradición cristiana y medieval. Generalmente se describe como la copa utilizada por Jesús durante la última cena, aunque otras versiones lo presentan como un recipiente que recogió su sangre durante la crucifixión. A partir de la Edad Media, el Grial pasó de ser una reliquia religiosa a un símbolo espiritual. En los relatos artúricos, los caballeros de la mesa redonda emprenden peligrosas búsquedas para encontrarlo, ya que solo los puros de corazón podían acercarse a él. Históricamente, no existe una prueba concluyente de su existencia, pues diversos objetos han sido proclamados como el Grial auténtico, pero ninguno ha sido confirmado, y esto ha reforzado su carácter mítico. Más que un objeto físico, el Santo Grial representa la búsqueda de lo divino, la fe absoluta y la idea de que ciertas verdades solo pueden ser alcanzadas por quienes están preparados espiritualmente. El sudario, también conocido como la sábana santa, es una tela que supuestamente cubrió el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. En ella se distingue la imagen de un hombre con marcas compatibles con la crucifixión romana, lo que ha generado siglos de debate. Lo que lo hace especialmente misterioso es que la imagen no parece pintada, no se ha identificado una técnica artística clara que explique cómo se formó. Algunos análisis la sitúan en la Edad Media, otros dejan abierta la posibilidad de un origen más antiguo. Para los creyentes, el sudario es una reliquia sagrada que testimonia la resurrección y para los escépticos, es una obra elaborada con fines religiosos o simbólicos. Excalibur es la espada legendaria asociada al rey Arturo y uno de los símbolos más duraderos de la mitología británica. En la versión más conocida del mito, solo el legítimo rey podía extraer la espada clavada en una piedra, acto que confirmó a Arturo como gobernante de Britania. En otras narraciones, Excalibur no es la espada de la piedra, sino una hoja distinta, entregada por la Dama del Lago, lo que ya introduce contradicciones dentro de la propia leyenda. A la Excalibur se le atribuyen cualidades sobrenaturales, no solo era irrompible y extremadamente afilada, sino que su vaina tenía el poder de evitar que su portador sangrara, haciendo al rey casi invencible. A lo largo de los siglos, se han intentado vincular lugares reales con Excalibur. Uno de los casos más citados es una espada medieval descubierta en el río Beetham, en Inglaterra, cuya inscripción religiosa llevó a algunos a especular con una posible conexión simbólica. También se ha señalado a Glastonbury como el supuesto lugar de la tumba de Arturo,
lo que alimentó la búsqueda de reliquias asociadas a su historia. No existe evidencia arqueológica que confirme la existencia de Excalibur como objeto real, sin embargo, su persistencia se debe a que representa una idea poderosa, el derecho a gobernar otorgado por algo más grande que el ser humano. Las calaveras de cristal son objetos tallados en cuarzo que se atribuyen a antiguas civilizaciones mesoamericanas. Se dice que poseen propiedades místicas, como almacenar conocimiento, energía o incluso advertir sobre catástrofes. Durante el siglo XX, varias calaveras ganaron fama por su aparente perfección técnica. Sin embargo, investigaciones modernas revelaron que muchas fueron talladas con herramientas industriales, lo que sugiere un origen relativamente reciente. Algunas creencias afirman que existen 13 calaveras auténticas que, al reunirse, revelarían un conocimiento oculto para la humanidad. No hay evidencia que respalde esto, pero la idea sigue viva en la cultura popular. Nivel 2. La lanza sagrada, también conocida como la lanza del destino, es el arma con la que un soldado romano habría perforado el costado de Jesús durante la crucifixión para confirmar su muerte. A partir de ese momento, la lanza pasó de ser un objeto militar a una reliquia cargada de significado religioso y político. Con el tiempo surgió la creencia de que quien poseyera la lanza tendría poder y victoria en batalla. Esta idea fue adoptada por reyes y líderes que afirmaban tenerla en su poder, desde emperadores romanos hasta gobernantes medievales. Varias lanzas existentes en Europa han sido identificadas como la auténtica, aunque ninguna ha podido ser confirmada. La lanza no es recordada por el acto violento que la originó, sino por la autoridad casi mística que se le atribuyó después, convirtiéndola en una de las reliquias más disputadas de la historia. La verdadera cruz se refiere a los restos físicos de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Según la tradición cristiana, fue descubierta siglos después por Helena, madre del emperador Constantino, durante una peregrinación a Jerusalén. A partir de ese momento, fragmentos de la cruz comenzaron a circular por el mundo cristiano como reliquias sagradas. Iglesias y catedrales afirmaban poseer piezas auténticas, capaces de obrar milagros y otorgar protección divina. El problema es que, sumando todos los fragmentos existentes, la cantidad de madera supera con creces el tamaño de una cruz real. Esto ha llevado a historiadores a cuestionar su autenticidad y a considerar que muchas reliquias fueron creadas por motivos políticos o religiosos. Aún así, la verdadera cruz permanece como un símbolo central del sacrificio y la fe, independientemente de cuántos fragmentos sean reales. Los clavos de la crucifixión son otra de las reliquias asociadas directamente con la muerte de Jesús. Se cree que fueron utilizados para fijar su cuerpo a la cruz y que, tras la crucifixión, fueron recuperados y conservados. Existen varios clavos repartidos en distintos países que reclaman ser auténticos. Algunos fueron integrados en coronas, armas o reliquias reales, bajo la creencia de que otorgaban protección divina y victoria. Desde un punto de vista histórico, no hay pruebas concluyentes que confirmen la autenticidad de ninguno de ellos. El bastón de Moisés es el objeto con el que, según el Antiguo Testamento, Moisés realizó varios milagros, incluyendo la apertura del Mar Rojo y la obtención de agua de la roca en el desierto. No era solo una herramienta, sino un símbolo del poder otorgado por Dios. En los relatos bíblicos, el bastón actúa como extensión de la voluntad divina. No tiene poder por sí mismo, sino por quien lo porta y por la autoridad que representa. A lo largo de la historia, algunos objetos han sido señalados como el bastón auténtico, aunque ninguno ha sido verificado y su posible paradero es completamente desconocido. La fuente de la juventud es una leyenda que describe un manantial capaz de devolver la juventud o prolongar la vida de quien bebe de sus aguas. El mito aparece en distintas culturas desde la antigüedad, incluyendo textos griegos, romanos y relatos del Medio Oriente, donde ya se mencionaban aguas con propiedades rejuvenecedoras. En Europa medieval, la leyenda se difundió principalmente a través de escritos y mapas, donde se situaba la fuente en regiones lejanas y poco exploradas. Una de las asociaciones más conocidas es con Juan Ponce de León, explorador español, a quien se atribuyó la búsqueda de la fuente en la región del Caribe y Florida, aunque los registros históricos no confirman que ese fuera su objetivo real. Algunas versiones situaban la fuente de la juventud en Bimini, una isla de las Bahamas, mientras que otras la colocaban de forma más vaga en tierras del Nuevo Mundo.
No existe evidencia científica ni histórica de la existencia de la fuente y actualmente se la considera un mito surgido de la combinación entre relatos antiguos y exploración territorial. El caballo de Troya es un elemento central del relato de la Guerra de Troya, conflicto descrito en la literatura griega antigua, especialmente en la Eneida de Virgilio y otros textos posteriores a la Ilíada de Homero. Según la historia, la guerra duró aproximadamente 10 años entre los griegos y la ciudad de Troya. El caballo era una estructura de madera construida por los griegos como parte de una estrategia para entrar en la ciudad, simulaba ser una ofrenda a los dioses, mientras en su interior se ocultaba un grupo de soldados, y tras fingir su retirada, los troyanos introdujeron el caballo dentro de la ciudad, ignorando las advertencias de que podía tratarse de una trampa. Durante la noche, los soldados salieron del caballo, abrieron las puertas de Troya y permitieron la entrada del ejército griego, lo que llevó a la destrucción de la ciudad. No existe evidencia arqueológica que confirme la existencia literal del caballo. Algunos historiadores han propuesto que pudo tratarse de una metáfora, una máquina de asedio o incluso un terremoto asociado al dios Poseidón, cuyo símbolo era el caballo, pero aún así, el relato se mantiene como una de las historias más conocidas de la antigüedad clásica. Nivel 3. La corona de espinas es una de las reliquias asociadas a la crucifixión de Jesús. Según los evangelios, fue colocada en su cabeza por soldados romanos como burla, presentándolo como rey de los judíos, y posteriormente se convirtió en un símbolo central del sufrimiento previo a la crucifixión. Desde la Edad Media, varias reliquias han sido identificadas como la corona de espinas o fragmentos de ella. La más conocida se conserva en París, en la Catedral de Notre Dame, donde fue trasladada en el siglo XIII tras ser adquirida por el rey Luis IX de Francia desde Constantinopla. La reliquia actualmente consiste en un aro de junco sin espinas, ya que éstas habrían sido separadas y distribuidas como reliquias menores a lo largo de Europa, las cuales decenas de ellas son conservadas en iglesias que afirman provenir de la corona original. No existe confirmación científica de su autenticidad, pero su continuidad documental es una de las más extensas entre las reliquias cristianas. El velo de Verónica es una reliquia cristiana que, según la tradición, habría quedado marcada con el rostro de Jesús cuando una mujer llamada Verónica limpió su cara durante el camino al Calvario. La imagen se considera una hacha hieropolleta, es decir, no hecha por mano humana. El relato no aparece en los evangelios canónicos, sino que surge en textos apócrifos y tradiciones medievales, pero a pesar de ello, el velo ganó gran importancia en la devoción cristiana a partir de la Edad Media. Diversos objetos han sido identificados como el velo de Verónica, uno de los más conocidos se encuentra en Roma, aunque su exhibición pública es limitada y no se permite un análisis científico exhaustivo. La falta de documentación temprana y la existencia de múltiples versiones hacen que su autenticidad sea ampliamente debatida por historiadores. El oro confederado se refiere a un supuesto tesoro oculto perteneciente a los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense. Según el mito, grandes cantidades de oro y plata habrían sido trasladadas para evitar su captura por el ejército de la Unión. Una de las teorías más difundidas sitúa el oro cerca de Richmond, Virginia, o en rutas utilizadas durante la retirada confederada en 1865. También existen relatos que afirman que el tesoro fue enterrado o robado antes de llegar a su destino final. Investigaciones oficiales y excavaciones privadas se han realizado en distintos puntos, especialmente en el siglo XX y XXI, sin resultados concluyentes. El Arca de Noé es una embarcación descrita en el libro del Génesis como el medio mediante el cual Noé, su familia y animales seleccionados sobrevivieron a un diluvio enviado por Dios para destruir a la humanidad corrupta. El relato forma parte de la tradición hebrea y posteriormente fue incorporado al cristianismo y al islam, con variaciones menores. Según el texto bíblico, el arca fue construida siguiendo instrucciones específicas sobre dimensiones y materiales, y su función no era la navegación común, sino la supervivencia durante un evento de inundación global. Desde el siglo XIX, se han realizado múltiples expediciones en la región del Monte Ararat, en Turquía, basadas en interpretaciones bíblicas que sitúan allí el descanso final del arca. Se han reportado formaciones geológicas, estructuras de madera y anomalías, pero ninguna ha sido confirmada como una construcción humana antigua.
Los restos de Roswell se refieren a los objetos recuperados tras un incidente ocurrido en 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. Inicialmente, un comunicado militar afirmó que se había recuperado un platillo volador, declaración que fue rápidamente corregida. Posteriormente, el ejército explicó que los restos pertenecían a un globo meteorológico vinculado al proyecto Mogul, un programa secreto destinado a detectar pruebas nucleares soviéticas mediante sensores de gran altitud. A pesar de esta explicación, el caso generó una gran cantidad de teorías que afirmaban la recuperación de una nave extraterrestre y cuerpos no humanos, pero investigaciones oficiales posteriores reiteraron la versión del globo experimental. La túnica de Jesús es una reliquia que, según la tradición, fue la prenda que Jesús llevaba durante la crucifixión. Existen varias túnicas que afirman ser la original, la más conocida se conserva en Trèveris, Alemania, y ha sido objeto de veneración desde la Edad Media, y otra se encuentra en Argenteuil, Francia. Análisis científicos realizados en algunas de estas prendas han arrojado resultados variados sobre su antigüedad, sin conclusiones definitivas. La falta de documentación continua desde el siglo I dificulta su verificación. Las reliquias de Buda se refieren a restos físicos atribuidos a Siddhartha Gautama, fundador del budismo, así como a objetos asociados a su vida y cremación. Según los textos budistas, tras su muerte en el siglo V a.C., su cuerpo fue cremado y las reliquias resultantes fueron divididas entre varios reinos. Estas reliquias fueron colocadas en estupas, estructuras funerarias destinadas a su resguardo y veneración, y con el tiempo, la construcción de estupas se expandió por el subcontinente indio y otras regiones de Asia, convirtiéndose en un elemento central de la arquitectura y práctica budista. En el siglo XIX y XX, excavaciones arqueológicas en lugares como Pipragua y Baiseli descubrieron relicarios con inscripciones antiguas que mencionan directamente a Buda o a la comunidad budista temprana. Estos hallazgos son considerados por algunos investigadores como evidencia material relacionada con las tradiciones escritas. A diferencia de muchas reliquias religiosas posteriores, las reliquias budistas cuentan con referencias textuales tempranas y contexto arqueológico parcial. Sin embargo, no es posible identificar científicamente restos específicos como pertenecientes de forma concluyente a Siddhartha Gautama. Nivel 4. La olla de Abraham es un objeto mencionado en tradiciones islámicas y folclóricas asociado al patriarca Abraham, figura central en el judaísmo, cristianismo e islam. Según estas tradiciones, Abraham utilizaba una gran olla para preparar comida destinada a viajeros y personas necesitadas, como parte de su reputación de hospitalidad. El objeto no aparece descrito de forma detallada en textos sagrados canónicos, pero es mencionado en relatos posteriores y tradiciones locales, especialmente en regiones del Medio Oriente. No existe evidencia arqueológica verificable que confirme la existencia o preservación de la olla, pero su importancia radica principalmente en su asociación simbólica con la hospitalidad y la caridad atribuidas a Abraham dentro de la tradición islámica. Zulfikar es la espada legendaria asociada al profeta Mahoma y, posteriormente, a Ali ibn Abi Talib, su primo y yerno. Según la tradición islámica, la espada fue entregada a Ali durante la batalla de Uhud. Zulfikar es descrita como una espada distintiva, a menudo representada con una hoja bifurcada o con una hendidura en la punta, aunque estas representaciones son simbólicas y no necesariamente históricas, y se convirtió en un emblema especialmente importante dentro del Islam chií. Existen relatos que afirman que la espada original fue conservada por los imanes y que actualmente se encuentra oculta o bajo custodia divina, pero a pesar de todo no se ha presentado evidencia física verificable de su existencia histórica. El Palladio era un objeto sagrado de la antigua Troya, descrito como una estatua de Atenea que protegía la ciudad mientras permaneciera dentro de sus murallas, y según la mitología griega, la caída de Troya solo fue posible después de que el Palladio fuera robado por Odiseo y Diomedes. El objeto es mencionado en varias fuentes clásicas, aunque su descripción varía, y tras la destrucción de Troya, diferentes ciudades afirmaron poseer el Palladio, incluyendo Atenas y Roma. En la tradición romana, se creía que el Palladio fue llevado a Roma y resguardado como símbolo de la protección divina del imperio. No se ha identificado ningún objeto arqueológico que pueda confirmarse como el Palladio original, pero a pesar de todo, es considerado un ejemplo temprano de objeto protector vinculado al destino de una civilización.
Los barcos del tesoro chinos fueron enormes embarcaciones construidas durante la dinastía Ming, especialmente bajo el mando del almirante Zheng He, entre los siglos XV y principios del XVI. Estas flotas realizaron expediciones por el sudeste asiático, India, Arabia y la costa oriental de África. Las fuentes chinas describen barcos de gran tamaño, utilizados para exhibir el poder imperial, establecer relaciones diplomáticas y transportar tributos. La magnitud exacta de estas naves es objeto de debate entre historiadores. Tras la muerte de Zheng He, las expediciones fueron canceladas y muchos registros navales fueron destruidos o archivados. Esto dio lugar a teorías sobre barcos perdidos y posibles viajes más lejanos, aunque no existen pruebas que respalden estas afirmaciones. Los barcos del tesoro están documentados históricamente, pero gran parte de su tecnología y alcance exacto sigue siendo objeto de estudio. El manto de Mahoma, conocido como Orkai Serif, es una reliquia islámica que se cree perteneció al profeta Mahoma, y según la tradición, el manto fue transmitido a través de generaciones hasta llegar a los gobernantes otomanos. Actualmente, una de las versiones más conocidas se conserva en Estambul, donde ha sido resguardada desde el siglo XVI. El objeto es exhibido en ocasiones especiales bajo estrictas medidas de conservación. No existen métodos científicos que permitan confirmar su autenticidad de forma concluyente, en parte por las restricciones religiosas sobre su análisis, pero aún así el manto es considerado una de las reliquias más importantes del Islam suní. La mesa redonda es un elemento central del ciclo artúrico, asociada al rey Arturo y sus caballeros. Su forma circular simbolizaba la igualdad entre los miembros, sin una posición jerárquica dominante. La mesa aparece en textos medievales, especialmente en romances franceses e ingleses, como el lugar donde se reunían los caballeros para deliberar y planear misiones. No se menciona en los primeros relatos artúricos, lo que sugiere una incorporación posterior al mito. En Winchester, Inglaterra, se conserva una mesa de madera del siglo XIII identificada tradicionalmente como la mesa redonda. La copa de Nanteos es una pequeña copa de madera asociada con leyendas galesas del Santo Grial. Se conservó durante siglos en la mansión de Nanteos, en Gales, y se creía que tenía propiedades curativas. El objeto data aproximadamente de la Edad Media tardía, según análisis de la madera, y no existe evidencia que la vincule directamente con el periodo de Jesús o con los relatos artúricos tempranos. Al ser de madera queda descartado que fuera el usado durante la Última Cena, pues los judíos no beben sobre madera, pero algunos autores creen que posiblemente esté vinculado o sea el origen de las leyendas artúricas y la búsqueda del Grial. A pesar de ello, la copa fue objeto de peregrinaciones y relatos de sanación hasta el siglo XIX, y su fama se desarrolló principalmente a nivel local. Actualmente se considera una reliquia folclórica sin respaldo histórico temprano. El elixir de la vida es un concepto presente en múltiples tradiciones alquímicas, especialmente en la alquimia china, islámica y europea. Se definía como una sustancia capaz de prolongar la vida de forma indefinida o conceder inmortalidad física, y a diferencia de otros objetos legendarios, su búsqueda dejó registros históricos concretos. En la alquimia taoísta china, el elixir estaba asociado a prácticas de inmortalidad, que incluían la ingestión de compuestos minerales como mercurio, cinabrio y arsénico. Existen registros históricos de emperadores chinos que murieron por envenenamiento al consumir estos preparados, y uno de los casos más conocidos es el del emperador Qin Shi Huang, quien ordenó la búsqueda de un elixir de inmortalidad y falleció tras consumir píldoras con mercurio. Durante la dinastía Tang, múltiples textos médicos documentaron intoxicaciones relacionadas con el uso de elixires alquímicos, lo que llevó gradualmente al abandono de estas prácticas en favor de la alquimia interna, centrada en ejercicios respiratorios y meditación. Alquimistas como Javier y Nayan describieron sustancias que podían purificar el cuerpo y extender la vida, aunque sus textos mezclaban observación química con simbolismo. En Europa, el elixir estuvo estrechamente ligado a la piedra filosofal. Alquimistas como Paracelso afirmaron haber desarrollado preparados medicinales capaces de prolongar la vida, aunque no existen pruebas verificables de su efectividad. No existe evidencia científica de que el elixir de la vida haya sido creado, sin embargo, su búsqueda está documentada históricamente y tuvo consecuencias reales, incluyendo muertes, reformas médicas y el desarrollo temprano de la química. Nivel 5.
El Santo Prepucio es la reliquia que supuestamente contiene el prepucio de Jesús de Nazaret, retirado durante su circuncisión al 8º día de su nacimiento, conforme a la ley judía. Durante la Edad Media, su veneración alcanzó gran popularidad en Europa. En su punto de mayor demanda, existieron hasta 18 iglesias y monasterios diferentes que afirmaban poseer el ejemplar auténtico simultáneamente, destacando ubicaciones en Francia, Bélgica e Italia. A principios del siglo XX, el Vaticano prohibió hablar o escribir sobre el Santo Prepucio bajo pena de excomunión. El ejemplar más reconocido se custodiaba en Calcata, Italia, pero fue robado en 1983. La cabeza de bronce es un autómata legendario de la Edad Media. Según los textos de la época, era un artefacto mecánico y alquímico con forma de cabeza humana, capaz de responder afirmativa o negativamente a cualquier pregunta, funcionando como un oráculo. Su creación se atribuye históricamente a eruditos del medievo vinculados con el ocultismo, destacando figuras como el filósofo Roger Bacon, Alberto Magno y el Papa Silvestre II. La construcción de estas cabezas supuestamente requería años de trabajo, cálculos astrológicos precisos y, en algunas versiones, la invocación de entidades para dotarlas de voz. La leyenda principal señala que Bacon construyó su propia cabeza para descubrir cómo proteger a Inglaterra con un muro de bronce. Tras años de silencio, el artefacto cobró vida mientras Bacon dormía, pronunció las frases "el tiempo es, el tiempo fue y el tiempo ha pasado", antes de estallar en pedazos y perderse para siempre. Las Seer Stones, o piedras videntes, son objetos minerales utilizados históricamente para la adivinación y la recepción de supuestas revelaciones. En el contexto de objetos sagrados, las más conocidas son las vinculadas a Joseph Smith, fundador del movimiento de los Santos de los Últimos Días, o mormonismo. A principios del siglo XIX en Estados Unidos, Smith utilizó estas piedras, particularmente una de color marrón, como instrumentos espirituales. Su método consistía en colocar la piedra dentro de un sombrero para bloquear la luz externa. Al mirar en el interior, Smith afirmaba ver caracteres luminosos y su traducción al inglés, proceso mediante el cual dictó la mayor parte del Libro de Mormón a partir de unas planchas de oro. Durante décadas, la historia oficial minimizó el papel de estas rocas. Sin embargo, en 2015, la Iglesia Mormona publicó por primera vez fotografías oficiales de la piedra vidente de Smith, confirmando su existencia física. En la alquimia medieval y renacentista, el alcaest y el azot representan las dos sustancias teóricas más codiciadas por los eruditos. El alcaest es el hipotético disolvente universal, postulado por el alquimista Paracelso en el siglo XVI. Se afirmaba que este líquido podía disolver cualquier material, incluido el oro, reduciéndolo a su materia prima. Esto planteó una famosa paradoja científica: si el alcaest disuelve absolutamente todo, ¿en qué tipo de recipiente podría almacenarse sin destruirlo? Por su parte, el azot es el agente universal de transformación, también llamado el mercurio de los filósofos. Mientras el alcaest disuelve la materia física, el azot actúa como la fuerza vital y la panacea médica definitiva, capaz de curar cualquier enfermedad. Ambos conceptos eran requisitos mecánicos y espirituales para el proceso de creación de la piedra filosofal. Las piedras de sapo son amuletos míticos muy valorados en Europa desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Según el folclore de la época, estas piedras preciosas se formaban misteriosamente dentro de la cabeza de los sapos más viejos y grandes. La creencia principal dictaba que las piedras de sapo poseían propiedades mágicas para detectar y neutralizar venenos. La nobleza las engarzaba en anillos y colgantes, confiando en que la piedra se calentaría, cambiaría de color o comenzaría a sudar si entraba en contacto con comida o bebida envenenada, y también se pulverizaban para consumirse como antídoto médico. Las supuestas piedras mágicas extraídas de anfibios eran, de hecho, bufonitos, dientes fosilizados con forma de botón pertenecientes a especies de peces prehistóricos del período Jurásico y Cretácico, como el Epidotes, que al fosilizarse, adquirían un aspecto pulido que engañó a la sociedad durante siglos. Los tesoros templarios representan uno de los misterios financieros y religiosos más grandes de la historia. La Orden de los Caballeros Templarios acumuló durante 2 siglos una riqueza incalculable, operando como la primera red bancaria multinacional de Europa. Además, se creía que custodiaban reliquias sagradas extraídas del monte del templo en Jerusalén, como el Santo Grial o el Arca de la Alianza.
El misterio surge el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto simultáneo de todos los templarios para ejecutar a sus líderes y confiscar sus bienes. Sus bóvedas en París fueron halladas completamente vacías. La flota templaria anclada en el puerto de La Rochelle también desapareció sin dejar rastro la noche anterior. Hasta la fecha, el paradero de este inmenso tesoro es desconocido. Las teorías sobre su ubicación abarcan desde la capilla de Rathlin en Escocia hasta la isla del Roble en Canadá. Durante la Guerra de los 100 Años, en 1429, Juana afirmó que voces divinas le indicaron el paradero de una espada oculta bajo la tierra, detrás del altar de la iglesia de Santa Catalina de Fierbois en Francia. Al excavar en el lugar, el arma fue encontrada, pero estaba profundamente oxidada y presentaba 5 cruces grabadas en la hoja. Según las crónicas de la época, el óxido se desprendió casi milagrosamente al limpiarla. Juana portó esta espada en sus victorias más importantes, como el sitio de Orleans, aunque aseguraba nunca haber matado a nadie con ella. El misterio radica en su abrupta desaparición. Los registros indican que la espada se quebró poco después, presuntamente cuando Juana golpeó a una prostituta del campamento con la hoja plana. Tras romperse, el arma fue enviada a reparar, pero su rastro desapareció para siempre de la historia. La mano de Gloria es un objeto macabro proveniente del folclore y la magia negra europea, utilizado exclusivamente por ladrones y asaltantes durante los siglos XVI y XVII. Físicamente, es la mano amputada de un criminal recién ejecutado en la horca, la cual era sometida a un riguroso proceso de embalsamamiento y secado utilizando sales y diversas hierbas. Según los grimorios de la época, para que el artefacto funcionara, debía sostener una vela fabricada con la grasa del mismo sentenciado, o bien, los propios dedos de la mano se encendían como mechas. Sus poderes sobrenaturales eran invaluables para los saqueadores. Al encenderse dentro de una casa, la luz de la mano paralizaba o inducía un sueño profundo y antinatural a todos los habitantes. Además, se creía que tenía la capacidad de abrir cualquier cerradura. La leyenda estipulaba que la única forma de apagar estas llamas no era con agua, sino utilizando leche. Nivel 6. El tambor de Drake es un redoblante militar del siglo XVI que perteneció al célebre corsario y vicealmirante inglés, Sir Francis Drake. Actualmente se conserva en la abadía de Buckland, en Inglaterra, y constituye una de las leyendas protectoras nacionales más famosas. Poco antes de morir frente a las costas de Panamá en 1596, Drake ordenó devolver el tambor a su hogar. La leyenda establece que, si Inglaterra alguna vez se encuentra en peligro extremo, bastará con hacer sonar el instrumento para que Drake regrese de entre los muertos y defienda la nación. A lo largo de la historia, múltiples testimonios aseguran que el tambor ha redoblado por sí solo en momentos bélicos críticos para el Imperio Británico. Estos presuntos eventos inexplicables incluyen la rendición de la flota alemana en la Primera Guerra Mundial, la evacuación de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de las Malvinas. El lingurium es una piedra preciosa mítica descrita exhaustivamente en la antigüedad clásica y los lapidarios medievales. Según eruditos como Teofrasto y Plinio el Viejo, esta gema se formaba a partir de la orina solidificada de un lince salvaje. La leyenda aseguraba que el animal enterraba instintivamente su orina para ocultar este valioso material de los humanos. A esta piedra se le atribuían propiedades físicas y curativas excepcionales. Destacaba su propiedad electrostática para atraer objetos ligeros como paja y hojas secas al ser frotada. Además, en la medicina antigua, se recetaba como un tratamiento infalible contra la ictericia y los cálculos renales. Durante casi 2 milenios, el lingurium fue aceptado como un material real en la mineralogía europea. Sin embargo, en el siglo XVII desapareció de los registros científicos al no poder comprobarse su existencia. Hoy en día, los historiadores concluyen que nunca existió, y que las descripciones antiguas probablemente confundieron minerales reales como el ámbar amarillo o la turmalina. El sudario de Oviedo es una tela de lino manchada de sangre custodiada en la Catedral de San Salvador, en España. Según la tradición, este paño de aproximadamente 80 por 50 centímetros cubrió la cabeza de Jesús de Nazaret tras su crucifixión, antes de ser depositado en el sepulcro. El atractivo principal de esta reliquia es su conexión investigativa con el sudario de Turín.
Diversos estudios afirman que ambas telas comparten el mismo tipo de sangre, el inusual grupo AB, y que los patrones de las manchas coinciden anatómicamente, sugiriendo que envolvieron a la misma persona. Además, análisis botánicos reportan rastros de polen endémico de la región de Palestina. La espada de la victoria es el arma sagrada suprema de Tailandia y la pieza central de sus insignias reales. Conocida localmente como Prasa en Kanchaisi, es una antigua espada de doble filo que representa el poder absoluto y la protección divina del monarca. El misterio principal del artefacto es su origen sobrenatural. Según los registros oficiales, el arma no fue forjada por encargo, sino descubierta accidentalmente en 1784. Un pescador camboyano la encontró atrapada en sus redes en las profundidades del lago Tonle Sap y fue entregada como tributo al rey Rama I. Las crónicas afirman que la hoja alberga una energía inmensa y se documenta que, en el instante exacto en que la reliquia entró a Bangkok, 7 violentos relámpagos impactaron la ciudad simultáneamente, golpeando las puertas por donde cruzó. Actualmente, el rey sumerge esta hoja en agua sagrada durante ceremonias para sellar juramentos de lealtad. La copa de Jamsid es uno de los artefactos mágicos más importantes de la mitología persa. Según textos épicos como el Sanamé, este cáliz sagrado fue custodiado por los gobernantes del antiguo imperio iraní, comenzando por el legendario rey Jamsid. Su poder absoluto radicaba en la clarividencia y la omnisciencia. La copa funcionaba como un mapa esférico y en tiempo real del cosmos, y al observar los fluidos de su interior, el poseedor podía visualizar los 7 cielos del universo y presenciar cualquier evento que estuviera ocurriendo en el mundo, sin importar la distancia. Además de sus capacidades de adivinación total, las leyendas más antiguas afirmaban que el recipiente contenía el elixir de la inmortalidad. Histórica y literariamente, la copa de Jamsid es considerada el equivalente oriental del Santo Grial, simbolizando el anhelo humano por alcanzar el conocimiento absoluto y el control universal. El tren de oro nazi es una leyenda sobre la desaparición de un convoy blindado del Tercer Reich en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Según el relato, en 1945, huyendo del avance soviético, un tren partió de la actual Polonia cargado con hasta 300 toneladas de oro, obras de arte invaluables y armamento secreto. Supuestamente, el vehículo fue ocultado y sellado dentro del proyecto Riese, una inmensa red de túneles subterráneos inconclusos en las montañas del Búho. El misterio revivió mundialmente en 2015, cuando 2 exploradores anunciaron su descubrimiento mediante radares de penetración terrestre, presentando anomalías que sugerían la forma de un tren bajo la tierra. No obstante, tras rigurosas excavaciones oficiales, no se halló rastro alguno. El consenso histórico actual decreta que el tren jamás existió, considerándolo un mito persistente nacido del caos del colapso nazi. La vara de Aarón es un bastón sagrado descrito en la narrativa bíblica, portado por el hermano mayor de Moisés. Según la Torá y el Antiguo Testamento, este objeto de madera servía como instrumento físico para canalizar la voluntad y el poder de Dios en la tierra. Durante el éxodo en Egipto, la vara protagonizó múltiples eventos sobrenaturales, entre ellos destaca su transformación en una serpiente viva que devoró a los reptiles de los hechiceros del faraón, y su uso para desencadenar varias de las 10 plagas. Para confirmar la autoridad sacerdotal de Aarón, los líderes dejaron sus bastones en el tabernáculo. Al día siguiente, únicamente su vara de madera muerta había brotado, florecido y producido almendras maduras simultáneamente. Por mandato divino, el artefacto fue custodiado dentro del Arca de la Alianza. Su paradero es un misterio absoluto, perdiéndose junto al arca tras el saqueo de Jerusalén. La curtana, o espada de la misericordia, es una de las joyas de la corona británica, utilizada ceremonialmente en las coronaciones reales. Su característica más distintiva es su extremo chato y sin punta, un defecto físico que simboliza la piedad divina que el monarca debe mostrar hacia sus súbditos. Las leyendas artúricas y carolingias le otorgan un origen místico. Los antiguos poemas épicos afirman que el acero de curtana proviene del mismo bloque metálico sagrado con el que se forjaron la mítica Excalibur y la espada Durandarte de Roldán. El misterio principal radica en cómo se rompió la hoja. La mitología cristiana sostiene que un ángel quebró la punta para impedir que un caballero cometiera un asesinato por venganza. Otra versión heroica asegura que perteneció a Tristán, quien la astilló al clavarla en el cráneo de un gigante. Hoy, sigue siendo un emblema británico vigente.
Nivel 7. La tabla de Esmeralda es el texto fundacional de la alquimia occidental y la filosofía hermética. Supuestamente, fue escrita por la mítica figura de Hermes Trismegisto, una deidad sincrética que combinaba al dios griego Hermes y al egipcio Tot. La leyenda afirma que el mensaje original estaba grabado en un alfabeto antiguo sobre una placa de esmeralda pura o un cristal verde indestructible. Su texto revela los secretos de la materia prima, la transmutación de los metales y la receta para la piedra filosofal. Además, acuñó la máxima ocultista más famosa de la historia: como es arriba, es abajo, resumiendo la correspondencia geométrica entre el macrocosmos y el microcosmos. La existencia de la tabla física jamás ha sido comprobada, rastreándose sus primeras copias únicamente a traducciones árabes del siglo VIII. Sin embargo, su influencia fue monumental. Eruditos como Isaac Newton dedicaron años a traducirla y estudiarla celosamente en secreto. Los libros sibilinos fueron una colección de oráculos y profecías en verso sumamente sagrada para la antigua Roma. Según la leyenda, una profetisa conocida como la Sibila de Cumas ofreció 9 libros al último rey de Roma por un precio desorbitado. Ante su negativa, la Sibila quemó 3 libros y exigió el mismo pago por los 6 restantes. Al ser rechazada nuevamente, quemó otros 3. Temeroso de perder aquel conocimiento oculto, el rey finalmente compró los 3 últimos por el precio inicial de los 9. Estos textos fueron custodiados bajo estricto secreto estatal. No predecían el futuro explícitamente, sino que el Senado ordenaba consultarlos de forma exclusiva durante crisis extremas, guerras o plagas, buscando instrucciones y rituales exactos para apaciguar la ira de los dioses. Los libros originales fueron destruidos durante un incendio en el templo de Júpiter en el año 83 a.C., llevándose consigo sus secretos. Éorot es la inmensa y legendaria sala de hidromiel que sirve como epicentro del poema épico anglosajón Beowulf. Construida en el siglo VI por el rey danés Hrothgar, era descrita como la estructura arquitectónica más magnífica del mundo, forrada con láminas de oro macizo y cuernos. Para la sociedad nórdica, no era una simple taberna. Éorot era la sede central del gobierno, el lugar donde se dictaba diplomacia y el rey repartía tesoros. Representaba el pináculo de la civilización y la luz humana, rodeada por los oscuros y salvajes páramos. El terror comenzó cuando el ruido de sus incesantes banquetes despertó a Grendel, un monstruo demoníaco señalado en el texto como descendiente de Caín. Durante 12 años ininterrumpidos, la criatura asedió el salón, masacrando guerreros cada noche hasta que el héroe Beowulf intervino. Curiosamente, excavaciones arqueológicas modernas en Legre, Dinamarca, han hallado restos de inmensos salones reales que coinciden con el mito. Además, el propio poema profetiza que Éorot no caería por bestias, sino consumida por el fuego tras una sangrienta traición familiar. La fuente Q es el mayor documento fantasma de la historia bíblica. Se trata de un texto antiguo, hipotético y completamente perdido, que habría contenido la primera colección escrita de las enseñanzas y dichos literales de Jesús de Nazaret. Su existencia fue teorizada por los eruditos para resolver el llamado problema sinóptico. Los académicos descubrieron que los evangelios de Mateo y Lucas comparten decenas de versículos y sermones idénticos que no existen en el evangelio de Marcos. La única conclusión lógica e histórica es que ambos autores copiaron directamente de un segundo documento en común que circulaba en el siglo I, la fuente Q. A diferencia del Nuevo Testamento, este texto no narraba la vida, crucifixión o milagros, enfocándose puramente en la palabra hablada. El enigma radica en que, pese a ser la piedra angular del cristianismo primitivo, jamás se ha encontrado un solo fragmento físico. Es un libro sagrado que sobrevive únicamente oculto dentro de los textos que lo asimilaron. Nehustán es el nombre bíblico otorgado a un antiguo y misterioso artefacto sagrado, la serpiente de bronce forjada por Moisés en el desierto. Según el libro de los Números, cuando los israelitas fueron atacados por una plaga de serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés crear una efigie de bronce y colocarla sobre un asta. Cualquiera que fuera mordido y mirara la escultura, sanaría milagrosamente de inmediato. La reliquia fue conservada celosamente durante varios siglos y venerada en el primer templo de Jerusalén. Sin embargo, el segundo libro de los Reyes relata que el rey Ezequías ordenó destruirla por completo. El motivo fue que los israelitas habían olvidado su propósito original y comenzaron a idolatrar el objeto en sí mismo, ofreciéndole incienso y adorándolo como a una deidad pagana.
Fue entonces cuando recibió el nombre de Nehustán, que se traduce despectivamente como simple pedazo de bronce. El sello de Salomón es un legendario anillo mágico atribuido al rey Salomón de Israel, recurrente en tradiciones místicas judías, cristianas e islámicas. Según grimorios antiguos como el Testamento de Salomón, este anillo no fue forjado por humanos, sino entregado directamente por el arcángel Miguel. Físicamente, los textos lo describen como un anillo de latón y hierro, adornado con un hexagrama o pentagrama y con el verdadero nombre de Dios grabado. Su poder era absoluto, otorgaba la capacidad sobrenatural de comunicarse con los animales y, crucialmente, la autoridad para invocar, interrogar y comandar a demonios, genios y espíritus. La leyenda principal afirma que Salomón utilizó este anillo para someter a entidades demoníacas, obligándolas a construir el inmenso primer templo de Jerusalén. Aunque este artefacto sentó las bases para siglos de magia ritual, demonología y esoterismo occidental moderno, su existencia física y su paradero se perdieron en el mito tras la muerte del monarca.